Victoria agridulce de Bagnaia en Spielberg. Ogura le arrebata el récord y el liderato a Augusto Fernández. Ayumu Sasaki, el anti-long laps. Soy Alberto Sánchez y esto es Drive-Thru. Había muchas incógnitas sobre qué nos separaría este renovado circuito de Red Bull Ring, renovado por ese cambio en la famosa y ya extinta curva 2, pasando a tener una chicane que cortaba esa larga zona de aceleración por no considerarla como una completa recta entre las curvas 1 y 3. Sobre todo había dudas en relación a cómo afectaría el rendimiento de la Ducati, pero a lo largo del fin de semana se observó que no afectó demasiado, pues las motos italianas siguieron en lo más alto de la tabla en este Gran Premio. Eso sí, con un nombre destacando por encima de todos, que era el de Francesco Bagnaia. El piloto italiano mantiene la racha, consigue una nueva victoria, la tercera consecutiva. No contó con oposición alguna durante toda la carrera, ni de su compañero Jack Miller, ni de Jorge Martín, que rodó gran parte de la carrera en segunda posición. Nadie pudo hacer oposición al piloto italiano, que consigue una nueva victoria. Es el piloto con más victorias en la temporada, con 5, estas 3 sumadas a las conseguidas en Jerez y en Mugello. Pero sin embargo se trata de una victoria agridulce porque en un circuito en el que se esperaba que el recorte de puntos sobre el actual líder y vigente campeón del mundo, Fabio Quartararo, fuera mayor, es más, todos esperábamos un triplete en el podio por parte de las Ducati, que estuvo muy cerca de conseguirse hasta la caída de Jorge Martín, falta de 2 vueltas para el final, pero la suerte estuvo de parte del piloto francés de Yamaha y el recorte de puntos en la tabla clasificatoria tan solo fue de 5 puntos, puesto que el piloto de Niza, gran triunfador del fin de semana en un circuito en el que se esperaba que sufriera bastante, Yamaha solo había sumado 3 puntos a lo largo de su historia en este circuito en MotoGP desde que debutara en 2016, uno de Jorge Lorenzo en ese mismo 2016 y 2 del propio Fabio Quartararo, 2 terceras posiciones, una temporada pasada en el Gran Premio de Estiria y la otra lograda en el Gran Premio de Austria de 2019. En este caso mejora esos 2 resultados y termina en segunda posición. La segunda parte de carrera del piloto de Yamaha fue soberbia, tuvo mejor ritmo que sus rivales por delante, a excepción de Francesco Bagnaia, que en unos tramos de carrera sí que se le acabó acercando un poco, no lo suficiente para hacer peligro a su victoria, y se trata de uno de esos resultados que dan campeonatos. Por su parte, Aleix Espargaró, convaleciente de su lesión sufrida en el Gran Premio de Gran Bretaña, no fue capaz de rodar al mismo ritmo que sus rivales por el campeonato del mundo, y se vio que aquí la Aprilia, priori una moto que según los resultados que venían dándose esta temporada en circuitos similares a este, se esperaba que fuera mejor, pero errores en la estrategia y un excesivo desgaste de neumáticos provocaron que la Aprilia no fuera tan competitiva como se esperaba. Aún así consigue una importante sexta posición que le permite mantenerse aún en esa lucha por el campeonato, que poco a poco se le van complicando las cosas a raíz sobre todo de aquel accidente en los libres 3 de Silverstone que le han impedido lograr un mejor resultado tanto en el circuito inglés como en este. El que también continúa en racha, pero en una racha negativa, es Joan Mir, el piloto mallorquín, que aún sigue sin equipo para la próxima temporada. No levanta cabeza desde que Suzuki anunciara su marcha del campeonato del mundo en aquel Gran Premio de España ya en abril. Si resultados discretos y caídas cuando se encontraba en las posiciones altas de la carrera estaban condenando al bueno de Joan, la mala suerte se ha cebado con él aún más en este Gran Premio, y es que en una durísima caída en la curva 4, tan solo en la primera vuelta de carrera, el campeón del mundo de 2020 se ha fracturado el tobillo derecho, por lo que ya será baja confirmada para el Gran Premio de San Marino. No terminan de salirle las cosas a Joan Mir, que todo hace indicar que va a terminar su periplo con Suzuki, con la marca que le hizo campeón del mundo, de la peor forma posible. Veremos si esto no acaba afectando también, todo parece indicar que no, a su futuro fichaje por el Repsol Honda. Todo hace indicar que será él el piloto que acompaña a Marc Márquez la próxima temporada, pero todavía no tiene ese asiento asegurado. Otros que no tienen tampoco el asiento asegurado para la próxima temporada son Jorge Martín y Enea Bastianini, que siguen en esa lucha por ocupar el segundo asiento de la Ducati oficial, acompañando a Pecco Bagnaia, que a medida que ha ido avanzando el campeonato se está convirtiendo en una lucha por lo bajo, por así decirlo, ya que se podría decir que no está luchando por ver quién queda mejor, sino por quién no acaba peor. Empezó de la mejor manera posible el fin de semana para Enea Bastianini, logrando su primera pole en MotoGP, ganándole esa primera lucha del fin de semana al piloto madrileño del Pramac. Sin embargo, un fallo mecánico forzaría al piloto italiano de Gresini a retirarse mediada la carrera. Era el momento de Jorge Martín de dar un golpe sobre la mesa en el circuito en el que logró su primera y hasta ahora única victoria en MotoGP la temporada pasada. Sin embargo, cuando se encontraba en disposición de luchar por el podio con
Jack Miller y Fabio Quartararo. El piloto español cometería un error a falta de 2 vueltas para el final y se iría al suelo en la curva 1. Pudo levantarse y retomar la carrera terminando en 10ª posición. Sin embargo, un nuevo resultado discreto con un error que suma el piloto de Pramac esta temporada, una temporada bastante irregular para él, y que deja una abierta esa lucha por la segunda plaza en el equipo oficial de la marca de Borgo Panigale. Una lucha que a priori es cerrada entre ambos pilotos. Sin embargo, buenos resultados de otras motos Ducati satélite podrían abrir esa baraja de opciones para ocupar el puesto que deja libre Jack Miller. Y es que Luca Marini parece querer unirse a la fiesta y emular lo que haría en su día su hermano, dando el salto al equipo oficial de Ducati. El piloto italiano del VR46 logra el que es su mejor resultado hasta ahora en MotoGP, terminando en 4ª posición, muy cerca de las posiciones de podio y rodando un ritmo bastante similar al de los primeros clasificados de la carrera. No estaba siendo un año fácil para Luca. Su compañero y rookie en la categoría, Marco Bezzecchi, había logrado hasta ahora mejores resultados que él, incluyendo un podio en el Gran Premio de los Países Bajos, pero poco a poco parece que se va sentando en esas primeras 10 posiciones en las últimas carreras, y quién sabe si mantienen esa irregularidad tanto Bastianini como Jorge Martín, si los directivos de Ducati deciden dar un hipotético giro argumental en esa batalla por ser el compañero de Francesco Bagnaia y se quedan con el joven piloto italiano del VR46. Por su parte, en Moto2, la categoría que al principio de temporada parecía más decidida se presenta ahora como la categoría más igualada y más abierta. Después de varias victorias consecutivas de Augusto Fernández, se rompe la racha y tenemos un nuevo líder del campeonato del mundo. Ai Ogura, el piloto japonés, ha dominado el fin de semana de principio a fin, sin casi oposición alguna. Logra su segunda victoria de la temporada, su segunda victoria en el campeonato del mundo, y se coloca como nuevo líder del campeonato de solo un punto por delante del piloto español del Red Bull KTM Ayo. Una carrera entre comillas sencilla para el piloto japonés hasta el último tercio de la misma, donde los pilotos de atrás fueron recortando poco a poco, sumado a una mala carrera entre comillas de Augusto, que acaba en una discreta 5ª posición, discreta viendo los resultados que había conseguido en estos últimos grandes premios, permiten que el piloto del Idemitsu Honda, Team Asia, se coloque como nuevo líder y reafirme aún más su candidatura a luchar por un campeonato del mundo, como ya lo hiciera en 2020 contra Albert Arenas en Moto3. Se trata además de un gran fin de semana para su equipo, pues su compañero de equipo, Songkhla Chantra, el piloto tailandés, ganador del Gran Premio de Indonesia, ha sido también de los más rápidos, sobre todo en ritmo de carrera, y termina en segunda posición, logrando un doblete inédito para el equipo japonés. Un segundo puesto que pudo haber sido una victoria, ya que en las últimas 4 o 5 vueltas el piloto tailandés tuvo mejor ritmo que su compañero de equipo, y a pesar de ser él el que está luchando por el campeonato del mundo y no Chantra, este último no dudaría en meterle la rueda justo en la penúltima curva, en la última vuelta, para intentar lograr su segunda victoria de la temporada. Sin embargo, se iría largo y en la contratrazada Ogura le devolvería el adelantamiento y aseguraría definitivamente ese triunfo. Un triunfo al que también pudo aspirar durante cierto tramo de la carrera Celestino Vietti, al que parece que la suerte le está siendo esquiva en ese tramo de campeonato. El piloto italiano del VR46, que comenzó el campeonato como un tiro y con la suerte de su lado, sobre todo en ciertas carreras en las que a lo mejor no tenía el ritmo para estar arriba y luchar contra sus principales rivales del campeonato, estos acababan fallando yéndose al suelo. Recordemos sobre todo el Gran Premio de Portugal. Ahora, sin embargo, la suerte le está siendo esquiva y está fallando en los momentos clave. Y en este caso, cuando se encontraba en plena remontada, adelantando a Chantra para prepararse para la persecución de Ogura, se iría al suelo en la curva 3 y aunque retomaría la carrera, finalmente estaba tan lejos que decidió abandonar a las 2 vueltas del accidente. Un abandono del que se vio beneficiado Jake Dixon, el piloto británico del equipo Aspar. Logra su tercer podio consecutivo, se encuentra en su mejor racha desde que debutara en el Campeonato del Mundo, y esta serie de resultados han hecho que su nombre empiece a sonar como posible compañero de Pol Espargaró en el equipo Tectura la próxima temporada en MotoGP. Un podio que además supuso evitar el regreso por todo lo alto de Pedro Acosta al campeonato. El piloto murciano del Red Bull KTM Ayo, vigente campeón del mundo de Moto3, se había perdido las últimas carreras por lesión. En esta ocasión por fin le dieron el ok para participar y no pudo hacerlo mejor. 4ª posición para el piloto español, acá por delante de su compañero de equipo, y que reafirma ese buen estado de forma en el que se encontraba justo antes de aquella aparatosa lesión. No Augusto, como ya hemos comentado, termina quinto en una carrera bastante discreta para él en el circuito de casa de su equipo, y que ve como su racha de victorias consecutivas queda cortada, quedándose a una de igual el récord establecido por Tony Elias en el año 2010
con 4 triunfos consecutivos. Y para cerrar con la categoría intermedia nos quedamos con un hombre que se ha convertido en la nueva esperanza anticales. Hablamos de Alonso López, el piloto de Bosco Oscuro. Nuevamente se le ha visto en las posiciones altas de cabeza en el primer tramo de carrera, pero a diferencia de Silverstone, donde sí lideró casi toda la carrera y solo perdió esa posición de privilegio en la última vuelta en favor de Augusto, en esta ocasión no tuvo el ritmo para mantenerse entre los pilotos de cabeza y acaba en una buena séptima posición para él, la primera de las no Calex, mientras al principio de temporada era su compañero Fermín Aldeguer el que parecía destinado a acabar con esa dictadura de las Calex en lo que a victorias de carrera se refiere. Se trata ahora de Alonso López, el piloto que parece más cerca de lograr acabar con esa hegemonía de triunfos que viene acumulando la marca alemana desde que Fabio Quartararo lograra la victoria en el Gran Premio de Cataluña del año 2018 con la Speed Up, ahora llamada Bosco Oscuro. Llegamos ahora a un gran premio de casa para el constructor de chasis italiano. Veremos si ahí Alonso López consigue acabar con esa larguísima racha de victorias que acumula Calex en la categoría de Moto 2. Por último, pero no por ello menos importante, llegamos a la categoría pequeña, la categoría de Moto 3, donde se va a empezar a generar un debate sobre la efectividad de la sanción, que es la Long Lap. Es que nos encontramos con un piloto que parece que esta sanción no es suficiente para él, incluso así se le impongan doblemente, como ha pasado con Ayumu Sasaki, el piloto japonés, tras tener ese accidente con Sergio García en el Gran Premio de Gran Bretaña. Fue sancionado con una doble long lap en este Gran Premio, un Gran Premio que ha empezado muy bien para él, partiendo en segunda posición en la carrera, que tuvo que cumplir esa doble penalización al principio de la misma, pero que no evitaron que el piloto japonés de Husqvarna lograra su segunda victoria de la temporada. No es la primera vez que Sasaki logra remontar una penalización de doble long lap. Ya lo hizo en el Gran Premio de Argentina tras recibir la sanción en Indonesia, subiendo al podio en el circuito de Termas de Riondo, y ahora lo hace no solo subiendo al podio, sino ganando la carrera. Un Gran Premio que estuvo marcado por la ausencia de los líderes del campeonato en las posiciones altas de cabeza. Y es que tanto Sergio García como Izan Guevara y sobre todo Denis Foya no tuvieron su mejor carrera de la temporada. El piloto valenciano salva los muebles con una quinta posición, quedando por delante de sus dos rivales por el campeonato. Izan Guevara, eso sí, no queda muy lejos de su compañero de equipo, terminando en séptima posición, y el que más perjudicado sale, y eso que viene de ganar, es Denis Foggia. El piloto italiano no tuvo durante todo el fin de semana el ritmo para estar con los de arriba, sufrió muchísimo en clasificación y en carrera no fue capaz de acercarse al grupo de arriba, lo cual es sorprendente, ya que su compañero de equipo terminaría en segunda posición la carrera, peleando la victoria hasta el final con Ayumu Sasaki. Una oportunidad desaprovechada por parte del piloto del Leopard, que ve como pierde también esa tercera posición en el campeonato en favor del piloto japonés de Husqvarna. Veremos cómo le afecta su moral y su rendimiento de cara a lo que resta de campeonato, para ver si puede seguir optando a ese título de campeón del mundo. Más allá de Sasaki, hay dos nombres a destacar en este gran premio. Dos rookies, dos pilotos españoles, uno logrando el podio, el otro logrando la pole. Hablamos de Daniel Gado, que logró su primera pole en el campeonato del mundo, ese Gran Premio de Austria. El piloto del Red Bull KTM Ayo está teniendo una temporada bastante irregular. Cuando se encontró en posiciones altas, peleando incluso por posiciones de podio, siempre sucedía algo que le hacía irse para atrás o irse al suelo. Aún así, había conseguido hasta ahora sacar los resultados para mantenerse como el líder del campeonato de los rookies, de campeonato paralelo extraoficial, para ver quién es el mejor debutante de la categoría. A pesar de lograr la pole en carrera, no tuvo el ritmo para estar con los de adelante, para mantenerse con los de adelante, y terminó en una discreta octava posición por detrás de Diogo Moreira, que le ha estado peleando el campeonato, ese liderazgo de los rookies, y de un David Muñoz que logra su segundo podio de la temporada, y que a pesar de perderse las 7 primeras carreras por ser menor de edad para competir, cumplió los 16 años en el Gran Premio de Italia, justo antes del Gran Premio de Italia, ahora parece ser el principal favorito a llevarse ese título extraoficial. El piloto sevillano sorprendió a todos con esa gran carrera en Mugello, peleando por el podio, un podio que lograría tan solo el siguiente Gran Premio del circuito de Cataluña, circuito que sí que conocía del Campeonato de España de Velocidad, y que nos ha dejado a todos con la boca abierta con una espectacular carrera en este circuito de Red Bull Ring, desconocido totalmente para él, en el que logra su segundo podio, una tercera posición, que sirve además para celebrar su reciente renovación con su equipo actual, el Boe School Team. Jóvenes que destacan por un lado y veteranos que poco a poco ven perdiendo sus oportunidades de lograr grandes cosas en la categoría. Hablamos de
Jaume Macià, el piloto del GMC que se está mostrando como la irregularidad hecha piloto. Y es que el actual corredor del Red Bull KTM Ayo parecía al principio de temporada que por fin estaba encontrando esa regularidad que le permitiera luchar por un campeonato. Sin embargo, a mitad del mismo, poco a poco ha ido decayendo en resultados. En Silverstone levantó un poco la cabeza tras una mala clasificación, logró remontar y subir al podio. Sin embargo, en este Gran Premio, en el que parecía que podrían irle bien las cosas, se trata del circuito en el que debutó en el Mundial con una sorprendente carrera en la que llegó a luchar incluso por el podio. En esta ocasión, las prisas y encontrarse en mitad del grupo le jugaron una mala pasada y acabó yéndose al suelo. Nuevo cero para Macià, que le descarta definitivamente de la lucha por el título, y veremos cómo afecta esto a su rendimiento en las próximas carreras. Este fin de semana de Gran Premio se trataba de un fin de semana en el que iba a haber presentes muchas novedades y nos hicieron esperar con la rueda de prensa el viernes entre Libres 1 y Libres 2, en el que se confirmaron dos cosas relativas al equipo Tectroa. La primera de ellas es que pasará de ser a partir de la próxima temporada equipo KTM para ser equipo oficial GasGas. La marca asociada al grupo KTM debutará en MotoGP de la mano del equipo francés de Hervé Poncharal y lo hará como estructura independiente en el marco del campeonato de constructores, aunque como sucede tanto en Moto2 como en Moto3 será solo en cuanto a nomenclatura se refiere, ya que utilizarán igualmente las motos KTM. Eso sí, contrato oficial y llegando las mejoras a la vez tanto en el equipo del Red Bull KTM como en el equipo del GasGas Tectroa. Un GasGas Tectroa que ya cuenta con uno de sus pilotos confirmados para la próxima temporada, que se trata nada más y nada menos que de Paul Espargaró, que regresa a la estructura francesa y a la moto con la que logró sus mejores resultados en la categoría en ese 2020, en el que llegó incluso a pelear por el título. El piloto de Granollers dio el salto a Honda en 2021 buscando dar un paso adelante en su carrera. Sin embargo, lo que parecía un paso adelante resultó ser un paso atrás. Nunca se adaptó a la Honda, ni la temporada pasada, cuando era una moto parecía más hecha para Marc Márquez, ni esta temporada que se ha convertido en una moto totalmente inconducible, y en su haber quedará de momento, y que salvo sorpresa, 2 podios, el logrado en Misano con doblete de Honda temporada pasada, y esa tercera posición en el Gran Premio inaugural de esta temporada en Qatar, que parecía presagiar un buen año para la marca japonesa, sumado a la pole que lograría en Silverstone la temporada pasada. Falta aún, eso sí, por confirmar quién le acompañará en el equipo, cuando todo parecía indicar que sería Remy Gardner el que permanecería en la estructura. Todo ha dado un giro este fin de semana y han empezado a sonar varios nombres. El primero, Miguel Oliveira, que aún no ha sido confirmado con el equipo RS para llevar la Aprilia la temporada que viene, la Aprilia Satélite. Pete Beirer, en esa misma rueda de prensa, confirmó que le habían hecho una nueva oferta al piloto portugués para mantenerlo en su estructura, intentando convencerle con ese carácter de oficialidad de llevar GasGas, pero no sería el único nombre que sonaría a lo largo de este fin de semana. Al de Oliveira habría que sumarle el de Augusto Fernández, su gran temporada en Moto2, y el hecho de estar ya enrolado en la estructura de KTM podría permitirle dar el salto a MotoGP, al igual que hicieron Remy Gardner y Rolf Fernández la temporada pasada. Y el último nombre que ha empezado a sonar es el de Jake Dixon, el piloto británico que está ligado ya a la estructura GasGas. Podría esto darle el salto a la categoría reina, sumado a su buen hacer en este tramo intermedio de temporada, y con el peso de su nacionalidad y el deseo de MotoGP de volver a acercar al aficionado británico a la categoría, que parece que está perdiendo poco a poco interés en las islas. La confirmación de GasGas y Paul Espargaró con Tectroa para la temporada que viene no sería la única noticia de este fin de semana, y es que al día siguiente se confirmaría lo que era un secreto a voces, y es que a partir de la próxima temporada tendremos carreras sprint en MotoGP. Se desconoce aún el formato y cómo afectará a la estructura del Gran Premio. Lo que sí se sabe es que solo la disputará la categoría reina. Será en todas las carreras, a diferencia de lo que sucede por ejemplo en Fórmula 1 con este formato. Sería algo más similar a las Super Pole Race de World Superbike, y lo único que se ha confirmado es que se disputará el sábado por la tarde después de las clasificaciones, y que el resultado de la misma no afectará a la parrilla de salida del domingo. Es decir, a diferencia de la Super Pole Race o la Sprint Race de Fórmula 1, no serán un sustituto, entre comillas, de los entrenamientos clasificatorios. Más allá de su oficialidad, se trata de un proyecto que aún debe ser estudiado y analizado detenidamente para ver cómo desarrollarlo y cómo llevarlo a cabo, y ya han anunciado que en un futuro próximo sacarán un comunicado oficial explicando todo el funcionamiento de esta nueva sesión para los fines de semana de Gran Premio. Cuando sea oficial lo analizaremos detenidamente. Mientras tanto, hasta aquí todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con la previa del Gran Premio de San Marino, la Riviera de Rimini, en el circuito Marco Simoncelli de Misano.
Entonces, a seguir dando gas.